Queridos hermanos, la Dimensión Nacional de Nueva Evangelización y Catequesis, DINEC, y la Dimensión Diocesana de Nueva Evangelización y Catequesis en su área de catequesis con adultos, Chihuahua, DINEC Chihuahua, siempre estamos a la espera de volver a estar en su compañía y lo recibimos como siempre con los brazos abiertos. Hermanos, tuvimos un tiempo en el cual por muchos motivos no pudimos estar en compañía de ustedes a través de estos medios y le pedimos al Señor que nos siga dando el tiempo, que nos siga dando la fuerza, que nos siga dando los medios para poder seguir llevando su palabra y estar cerca de todos ustedes que son nuestros hermanos. Antes de empezar con nuestro siguiente tema, que es el número 11, queremos invitarlos a unirnos en oración y pedirle a Dios que esté entre nosotros. Y decimos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Padre misericordioso y eterno, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres un Padre de misericordia, eres un Padre de amor y de providencia. Te pedimos, Señor, que a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpies y nos purifiques para ser dignos de ti. También humildemente, Padre, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros, para que seas tú quien habla, que seas tú quien hable, para que nos ilumines, nos des las palabras, abras nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra boca. Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz y de tu fuego y de tu amor. María, María Santísima, también a ti, Señora, te pedimos que nos acompañes. Esta tarde, este día, vamos a hablar del pueblo de Dios. Y sabemos que tú eres parte del pueblo de Dios. Desciendes de la tribu de Judá, de la casa de David. Y es por eso también, Señora, que te invitamos a que nos acompañes y que nos enseñes a ser humildes y sencillos como tú y obedientes a la palabra de nuestro Señor. Llévanos a Jesucristo, tu Hijo, para que Él sea intermediario entre nosotros y el Padre. Ponemos en tus manos todas nuestras necesidades, nuestras carencias, nuestra salud, nuestros temores, nuestras dudas, para que tú se las lleves a Jesús, se las presentes, y Él, si es su voluntad, le dé satisfacción a nuestras necesidades. Espíritu Santo, llénanos y guíanos siempre. Amén. Bien, entonces, hermanos, nuevamente con ustedes, con todo el gusto del mundo, y vamos a continuar con este crecimiento, con esta catequesis que nos ofrece DINEC y DINEC Chihuahua. Les comentaba que el tema que nos toca el día de hoy es el tema número 11 y se llama Dios forma y hace alianza con su pueblo. La vocación de Moisés. Ese es el tema. Vamos a continuar con estos pasos metodológicos que nos indica DINEC y DINEC Chihuahua para una mejor comprensión y una mejor aplicación. Creemos que es una metodología muy interesante y formadora al mismo tiempo. Entonces demos comienzo con el objetivo, que es nuestro primer paso metodológico. En el objetivo vamos a ver cómo Dios forma a Israel como su pueblo, liberándolo de la esclavitud de Egipto, estableciendo con él una alianza por medio de Moisés para que lo reconozca como el único Dios vivo y verdadero. Ese es nuestro objetivo. Pasemos al siguiente paso, que son textos. Y en este momento es cuando queremos seguirle recordando el uso y siempre tener al alcance de nuestras manos la Biblia, la palabra de nuestro Señor, y al mismo tiempo el catecismo de la Iglesia Católica, que sigue siendo una herramienta bien importante para darnos también una claridad y poder
poder ver desde la perspectiva de nuestra Santa Madre Iglesia Católica la palabra de Dios. Entonces empecemos con esta ocasión y, como siempre en mi caso, de la Biblia de América. Vamos a leer en el libro del Éxodo, del capítulo 3, versículo del 7 al 10. Nos dice el Señor en su palabra. El Señor siguió diciendo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para liberarlos del poder de los egipcios. Los sacaré de ese país y lo llevaré a una tierra nueva y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jebeseos y jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. He visto también cómo son oprimidos por los egipcios. Ve, pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este pasaje de la Biblia, en este texto, nos podemos dar cuenta que Dios está hablando con Moisés. Después de que Dios se le presenta en una zarza ardiendo, ¿verdad? Pero que esa zarza no se consume. Vamos a continuar con los textos y vamos a leer del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 62, lo que nos dice la Iglesia Católica. Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, y para que esperase al Salvador prometido. Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 62. Dice la palabra del Señor: he visto la opresión de mi pueblo y he oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Nuestro siguiente paso metodológico es contemplamos. En contemplamos, en primer lugar, una nueva etapa, el nacimiento de un pueblo. En el video pasado, queridos hermanos, si ustedes recordarán, estuvimos platicando que íbamos a hacer un poco de la historia de la salvación, de la historia del pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel. Y mencionamos también que íbamos a partir desde los patriarcas, la época de los patriarcas. Mencionábamos en el pasado video que empezamos con Noé. Noé, Dios hace una alianza con los hombres a través de Noé. Los hombres se vuelven a desviar de esta alianza que Dios hace con el hombre. Y ahora después escoge a Abraham, que fue precisamente el tema número 10. Dios manda llamar a Abraham y lo lleva a la tierra prometida. Hace una elección, si recordarán las tres premisas que habíamos visto antes: la elección, la promesa y la alianza. Ahí Dios establece la alianza una vez más con los hombres a través de Abraham. En esta ocasión vamos a hablar de otro de los patriarcas que tiene una trascendencia muy importante en la historia de la salvación, que es Moisés. Ustedes recordarán que dijimos que íbamos a hacer un poco de historia. Esto se remonta otra vez hasta los hijos de Jacob. Y platicábamos que había uno de ellos que era el preferido de Jacob, ahora llamado Israel, y José, que es al que nos vamos a referir. José fue vendido por sus hermanos, recordarán en aquella parte del Génesis que estuvimos hablando.
en el libro de Génesis cómo José, después de estar en la humillación, Dios por su infinito amor lo levanta, lo pone a nivel del faraón y hace que sus hermanos lleguen después de una hambruna en la tierra de Israel, llegan a Egipto y ahí prosperan y todos viven felices. Dios vuelve a cumplir la alianza que hizo con Abraham: haré de ti un gran pueblo. El pueblo de Israel, estando en Egipto, empieza a prosperar, empieza a crecer, y los egipcios empiezan a ver con mucho temor y mucho recelo este florecimiento del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y empiezan a tramar en contra del pueblo. Sube un nuevo faraón que no tenía relación con José, que nunca conoció a José, aunque esto en la historia universal, pues bueno, podemos poner un poquito en duda, pero no nos vamos a ocupar de eso. Un nuevo faraón que desconoce a José y desconoce al pueblo y todo lo que el pueblo de Israel hizo por el pueblo de Egipto. Entonces los empiezan a oprimir y dicen, es muy probable que si sigue creciendo el pueblo de Israel, en un momento dado puedan llegar a dominarnos a nosotros, puedan unirse con los enemigos nuestros, nos quiten la tierra y nos expulsen. Entonces vamos a someterlos. Y Faraón mandó a sus generales, a todos sus soldados, para que acabaran y disminuyeran la población del pueblo escogido de Dios. Empezó primero asesinando a los niños, a los varones. Fíjense qué coincidencia, qué plan tenía el faraón. Asesinaba a los varones, pero a las niñas no. A los niños sí, pero a las niñas no. Y uno puede darse cuenta que este es un plan malévolo, porque si sobrevivían las niñas judías, hebreas o israelitas, se podían casar con egipcios, y así el egipcio le volvía a quitar la tierra al padre de la judía o de la israelita, perdón, y el judío iba poco a poco recuperando su territorio geográfico, pero también al mismo tiempo sometían al pueblo de Israel, a los israelitas, y los ponían a hacer trabajos forzosos. Obviamente el pueblo de Israel, después de estar en la opulencia y en la bondad, se siente herido y empieza a clamar a Dios y empieza a rogarle a Dios para que los libere, que se apiade de ellos. Es cuando Dios envía a Moisés, otra vez aquí, las tres premisas: la elección, la promesa y la alianza. El siguiente elegido por Dios es Moisés. Dios elige a Moisés en el monte Horeb, en aquella llama ardiente, y le dice: he visto el sufrimiento de mi pueblo y su clamor ha llegado a mis oídos. Dios ve y escucha al pueblo de Israel. Manda a Moisés y le dice, Moisés todavía con cierto recelo, le dice, bueno, pero yo ¿por qué quiero ir a Egipto? Yo no soy digno, yo no puedo hablar bien. Moisés pone muchas trabas. Una de ellas, si recordamos en la historia del Éxodo, Moisés es encontrado por la hija del faraón. Moisés es un niño hebreo y la hija del faraón lo adopta, lo cría su propia madre hebrea, y cuando Moisés regresa a la casa de su madre adoptiva, la hija del faraón, crece con la educación, con los lujos, con todos los beneficios de estar en la casa del faraón. Pero en un momento dado Moisés siente un apego hacia los hebreos, hacia el pueblo de Israel. Y en una ocasión nos narra la Sagrada Escritura que cuando se encuentra con un egipcio golpeando a un hebreo, Moisés reprime al egipcio y de un golpe lo asesina, lo mata. Esto hace que Moisés tenga miedo, huya de Egipto por temor a ser muerto también. Entonces cuando Dios se le aparece y se hace presente ante él y le dice, Moisés, ¿sabes qué? Tienes que regresar a Egipto. Moisés pone muchas trabas, pero la primera de ellas era, si regreso a Egipto me van a matar. Pero Dios lo eligió. Dios hace esta elección y le dice, vas a ir. Nos narra la palabra que dice, Dios se molestó con Moisés y le dice, todo lo que me digas no vale. Tú no vas a hacer nada.
El que lo va a hacer soy yo, porque yo soy el Dios de Israel. Y ese pueblo me pertenece. Moisés parte hacia Egipto, va y se presenta con el faraón. Y aquí hay un momento bien importante, porque Dios le dice, vas a hablar con el faraón y le vas a pedir que libere a mi pueblo, que yo te mando. Vas a ir con tus hermanos hebreos y les vas a decir que el Dios de Abraham, que el Dios de Isaac y el Dios de Jacob te envía. Todavía Moisés en su renuencia le dice a Dios nuestro Señor, pero si me preguntan quién eres, ¿quién les voy a decir? Y aquí viene la gran respuesta de nuestro Creador. Diles, yo soy el que soy. Dios elige a Moisés, pero se revela ante Moisés y le dice, yo soy. Cuando uno muestra, y sobre todo en el antiguo Israel, cuando uno mostraba su nombre, estaba uno mostrando toda su identidad, toda su pertenencia, toda su intimidad, toda su configuración como persona, y se estaba mostrando a otro. El amor tan grande que Dios tiene por su pueblo Israel hace que el mismo Dios creador, todopoderoso, creador de todo el universo, se le manifiesta a Moisés y le diga, diles que yo soy. Aquí empieza, hermanos, la historia de la salvación del pueblo de Israel y pueblo nuestro también. Decíamos en el video pasado que nosotros, aunque no somos de la raza de Israel, pero sí pertenecemos por el Espíritu y por la adopción que Jesús hace hacia nosotros, frente al Padre. Entonces, Moisés, ya sabrán ustedes la historia, los invitamos a que lean el libro del Éxodo, es algo formidable y nos narra muchas historias muy bonitas. Ya se recordarán ustedes, llega Moisés con el faraón le dice no, y Dios a través de Moisés envía las 10 plagas a Egipto hasta que por fin llega la última plaga, que es acabar con los primogénitos del pueblo egipcio. Pero pasemos a otra parte, a otra área de este paso metodológico que es contemplamos, y es el segundo, que son pasos que Dios sigue para liberar a su pueblo. Ya vimos que Dios le dice a Moisés, he visto el sufrimiento de mi pueblo y he escuchado su clamor. Dios se apiada del pueblo de Israel. Y fíjate, querido hermano, que Dios en realidad no es como muchas veces lo vemos o como queremos entenderlo en la Sagrada Escritura. Para esto tendríamos que leer muy bien y a fondo, con el Espíritu Santo, acompañado por la Iglesia, nuestra Santa Madre, que podemos ver a un Dios misericordioso, a un Dios lleno de amor, no a un Dios distante, a un Dios indiferente como podemos llegar a pensarlo. Pues no, es totalmente lo contrario. Es un Dios que, como ya lo dijimos y lo vamos a seguir diciendo siempre, Dios toma la iniciativa. Dios siempre sale, Él levanta primero la mano y sale al encuentro del hombre, al encuentro de su criatura, de su Hijo. Y podemos ver a través del Éxodo, cómo Dios es un Padre tierno. Siente el sufrimiento de sus hijos, se apiada de ellos y los trata como sus hijos. Hay una parte muy hermosa también aquí en Génesis, que es en el Éxodo, capítulo 4, versículo 22. Nos muestra el amor tan grande que Dios siente por su pueblo. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Tú dirás al faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Te ordeno que dejes salir a mi hijo para que me dé culto. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Deja salir a mi hijo, a mi primogénito. Es un Dios de amor que se compadece del sufrimiento del pueblo.
Dios rescata con brazo extendido y mano fuerte. Con brazo extendido y mano fuerte, dice la palabra, rescata a su pueblo del yugo y el sufrimiento de Egipto. Sabemos que desde el primer momento empieza con la Pascua judía, cuando Dios le dice al pueblo: sacrificarás un cordero y pintarás los dinteles de la casa con la sangre. Después vemos cómo el pueblo sale y atraviesa el Mar Rojo. Continuamos un poco con la historia. Vemos cómo el pueblo de Dios atraviesa por todo el desierto. Después vemos cómo Dios hace una alianza, cita a su pueblo a un lugar especial, el monte Sinaí. Y ahí hace la alianza con su pueblo. Podemos seguir también el paso del Jordán, la conquista del pueblo de Canaán, pero nos vamos a ocupar nada más, hermanos, en este pequeño trozo de historia de salvación magnífica, que es el caminar por el desierto y la alianza en el monte Sinaí. En el desierto, Dios acompaña a su pueblo y no lo deja solo. Siempre lo acompaña como un padre, como un protector, lo provee de todo. Y siempre el pueblo de Israel se está quejando. Lo acaban de rescatar del pueblo de Egipto y empieza a quejarse. Desde el primer momento tengo por aquí una lista muy larga, pero voy a mencionar nada más unas cuantas para que se den cuenta. El amor de Dios, la ingratitud del hombre, la iniciativa de Dios y siempre los pretextos del hombre, para que nos demos cuenta cómo Dios, aún siendo el Todopoderoso, responde como un Padre de amor y un padre providente. Éxodo capítulo 14, lo vamos a poner en pantalla. Éxodo capítulo 14, versículo 11. Acorralados, cuando llegan a la orilla del Mar Rojo y voltean hacia atrás y viene todo el ejército del faraón para acabarlos. Siguiente, Éxodo capítulo 15, versículo 23, la murmuración. Llegan a un pueblo donde hay una fuente, Mará, que en hebreo significa agua amarga. Y le piden y empiezan a murmurar contra Moisés y contra Aarón y contra Dios, y Dios purifica ese manantial. Les vuelve a solucionar. En la primero, se sentían acorralados, Dios abre el Mar Rojo. O sea, el poder de Dios abriendo el mar para que su pueblo escape. Después, en el capítulo 15, versículo 23 de Éxodo, cambia el agua amarga en agua dulce y potable. Éxodo capítulo 16, versículo 3. Se empiezan a quejar de que tienen hambre y empiezan a decir: pues estábamos mejor en Egipto, allá sí podíamos acercarnos al perol y podíamos comer y todo, y aquí nos trajeron a morir de hambre. Éxodo capítulo 6, versículo 3, el maná y la carne de las codornices. Éxodo 16, capítulo 27, la desobediencia del pueblo a guardar el sábado o el día de reposo. Les platico rápido: Dios envió el maná y les dio orden al pueblo de Israel: juntarás nada más lo que te vas a comer, y el sábado no. Y el pueblo sigue renuente y sale el sábado a cosechar el maná. Éxodo 17, capítulo 21, el más tremendo es Éxodo 32, Éxodo capítulo 32, versículo 1 y siguientes, el becerro de oro. Y Dios siempre responde y siempre atiende a la voz de sus hijos. Es verdad que los corrige, porque para eso Dios los sacó, para purificarlos. El pueblo de Israel, cuando estaba en el territorio egipcio, empezó a adoptar muchas costumbres de los egipcios, sobre todo a adorar a dioses egipcios. En este sentido también tiene mucho que ver las plagas que azotaron al pueblo egipcio.
cuando Moisés le pide al faraón, deja salir a mi pueblo, tenemos que caminar 3 días hasta llegar al monte Sinaí, porque ahí vamos a ofrecer sacrificios, holocaustos al Señor. ¿Qué es lo que sacrificaban los israelitas? Bueyes, corderos, palomas. Es interesante porque Moisés le dice al faraón, le dice, tenemos que irnos hasta el monte Sinaí porque lo que vamos a hacer es abominable a los ojos de los egipcios. Claro, los egipcios tenían dioses como palomas, como bueyes, como cabras, ovejas, y al ver los egipcios que iban a sacrificar esos animales ahí en holocausto a Dios, pues obviamente no la iban a pasar muy bien. Los animales de las plagas, las ranas, la segunda de las plagas de la Biblia, eran ranas. Los egipcios adoraban a las ranas. La cuarta era el salir pústulas en los animales, en las bestias, en el ganado. Y acordémonos, o si saben, los egipcios adoraban a los bueyes, adoraban a los toros, los tenían como dioses. Y en esto vemos también cómo se manifiesta el poder de Dios al enviar ciertos animales hacia Egipto como castigo, o sea, como asesinando, como matando, como acabando a sus dioses. Y es también donde Dios le enseña al pueblo de Israel que el adorar imágenes paganas de dioses paganos es castigado. Dios educa a su pueblo. Y durante los 40 años que el pueblo de Israel vagó por el desierto, Dios siempre los acompañó, siempre estuvo con ellos, hizo un noviazgo con el pueblo de Israel, enamoró al pueblo de Israel. Nos dice la palabra de Dios también que Dios acompañaba al pueblo de día como una nube, que les protegía del sol, les proveía lluvia, les daba frescura en el caminar en el desierto. Y de noche se convertía en una llama de fuego que los iluminaba por la noche. La presencia real de Dios ahí es completa y sigue siendo una elección de ese pueblo. Los lleva por el desierto hasta un lugar que es el monte Sinaí, ya lo dijimos. Y ahí hace la alianza, elección, promesa. Te daré un pueblo que emana leche y miel. Y hace una alianza con el pueblo de Israel. Dios hace una alianza con su pueblo. Y habíamos visto en el video pasado cómo una alianza es algo que no se rompe. Pero el que sí rompe esa alianza de Dios con su pueblo es el ser humano. Dios jamás falta a su palabra ni a su alianza. Y fíjense cómo Dios hace esta alianza tan hermosa. La hace de 3 formas, de 3 maneras. Primero, vemos que esta alianza es una iniciativa amorosa de Dios y es totalmente gratuita. Volvemos a lo mismo, nosotros no hicimos nada, ni hemos merecido nada, ni haremos nada para ganarnos la gracia de Dios. Él nos la da por su inmenso amor. Leemos otra vez Éxodo capítulo 19, versículo del 9 al 6. Ahora bien, dice el Señor, si me obedecen, es Éxodo 19, 5 al 6. Ahora bien, si me obedecen fielmente y guardan mi alianza, ustedes serán el pueblo de mi propiedad entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esa es la alianza que Dios hace. Si ustedes cumplen y guardan fielmente esta alianza, ustedes serán mi propiedad y ustedes serán una nación santa. La segunda parte es, Israel responde prometiendo fidelidad a esta alianza. Lo vemos también más adelante en el mismo capítulo, en el mismo libro de Éxodo capítulo 19, versículo 8. Y todo el pueblo respondió diciendo, nosotros haremos todo lo que el Señor ha dicho.
Moisés transmitió al Señor las palabras del pueblo. Aquí está la alianza. Dios le dice, si guardas fielmente mi alianza y mis mandamientos, tú serás mi pueblo y serás una nación santa. Y el pueblo de Israel dice, amén, nosotros haremos todo lo que el Señor ha dicho. La alianza implica un crecimiento. No es nada más siempre estar en sí te recibo y yo te cumplo, sino estar en crecimiento constante, en ese compromiso. Estar siempre en un constante crecimiento en culto a Dios, en culto, en alabanza, en la lectura de la ley. Si ustedes leen la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros, el Pentateuco, vamos a darnos cuenta desde Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, cómo Dios nos habla del culto al que tiene que ser fiel el pueblo de Israel. Dios nos sigue hablando en estos libros cómo el pueblo tiene que ser apegado a la ley de Dios. Y nosotros ahora, como cristianos, tenemos esa misma responsabilidad de seguir en ese mismo culto que es la Sagrada Eucaristía, la práctica de los sacramentos de la iglesia. Ese es el culto que Dios nos pide a nosotros como cristianos a través de su único Hijo Jesucristo. El escuchar la ley, Jesucristo nos dice, no vengo a abrogar la ley, vengo a darle cumplimiento, y eso lo tenemos en la Sagrada Escritura. Dios nos sigue diciendo, si quieres ser fiel, si quieres crecer y quieres seguir en esta alianza, sigue cumpliendo con el culto y sigue cumpliendo con la ley, con la palabra de Dios, con lo que Jesús nos enseñó a hacer. Lleven el Evangelio por todo el mundo. Ama a tu hermano como a ti mismo. Esa es la madurez en una alianza. Queridos hermanos, pasemos a nuestro siguiente paso metodológico, que es guarda en tu corazón estas palabras. Dios, en su plan de salvación, fue formando un pueblo de su siervo Moisés, por medio de su siervo Moisés, realizando prodigios con los cuales los liberó. Los prodigios son todo lo que vemos en Éxodo. A lo largo de la historia, Dios ha hecho alianzas con los hombres, prometiendo y cumpliendo. Si tú eres mi pueblo, yo seré tu Dios, dice el Señor. Qué alianza tan grande. Guarda esto en tu corazón como lo guardo yo. Si tú eres mi pueblo, yo seré tu Dios. Si Dios ha intervenido en la historia, en el pasado, también hoy se manifiesta en la vida personal y de los pueblos, liberando de todo lo que oprime al hombre. Si Dios liberó una vez, ¿crees que pueda volver a hacerlo? Nuestro siguiente paso metodológico es confrontamos. Y aquí nos vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Qué experiencia tengo de la alianza con Dios? ¿Qué experiencia tengo yo de la alianza con Dios? Siguiente pregunta, hermanos. ¿Qué experiencia tengo de que Dios me haya liberado de algún mal y me brinde su amor? Tercer pregunta. ¿De qué forma Dios sigue haciendo alianza con nosotros hoy? ¿Qué es lo que Dios me pide para ser fiel? Estas preguntas son para nuestra reflexión personal, en familia o en pequeña comunidad. Y terminamos con nuestro último paso metodológico, que es expresamos nuestra fe. Y vamos a hacer una oración, hermanos, como lo hizo Moisés. La oración de Moisés. Recordemos que siempre veíamos en esta lista de quejas que tenía el pueblo de Israel ante Dios a través de Moisés y de Aarón. Y siempre Moisés elevaba su oración a Dios y pedía por su pueblo. Moisés es un hombre, un profeta orante.
la oración de Moisés. Nos habla también en el Catecismo de la Iglesia Católica la importancia de la oración de Moisés. Y nos dice en el numeral 2574, nos invita a orar inspirados en la vida de Moisés. Y en el numeral 2593 nos dice, la oración de Moisés responde a la iniciativa del Dios vivo para la salvación de su pueblo. Prefigura la oración de intercesión del único mediador, Cristo Jesús, que continúa orando por nosotros. Cómo Moisés intercede por el pueblo de Israel, prefigurando la intercesión del único mediador, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, oremos pues como Moisés, y los invitamos a que ustedes nos acompañen diciendo, compadécete, Señor. Esa es nuestra ejaculatoria, compadécete, Señor. Por todos los pueblos pobres que son oprimidos, para que Dios escuche sus clamores, oremos, compadécete, Señor. Por los migrantes que viven en tierras extrañas, para que sean respetados en sus derechos como personas, oremos, compadécete, Señor. Por nosotros, para que aprendamos de Moisés la forma de orar, pidiendo por las necesidades del mundo, oremos, compadécete, Señor. Porque Dios, así como liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, hoy nos libere de nuestros pecados. Oremos, compadécete, Señor. Queridos hermanos, terminamos por esta ocasión. Seguimos agradeciendo su amable compañía. Queremos seguirlos motivando a que nos sigan acompañando. Tenemos muy en claro que dejamos un tiempo considerable en estar en su presencia, pero Dios nos da la fortaleza y nos permite volver a estar con ustedes después de muchos problemas. Y queremos también seguirlos animando a que vean los videos, los compartan, le sigan dando like, se suscriban, activen la campanita para que otra vez les vuelva a avisar con frecuencia cuando subimos este tipo de material, este tipo de crecimiento auspiciado por o como un subsidio de Didinec Chihuahua. Y que también los seguimos invitando a acceder a la descripción del video. Les dejamos un link para que ahí consulten y vean algunos puntos de reflexión. Ya no los vamos a llamar preguntas, sino puntos de reflexión para nuestro crecimiento. Que el Señor los bendiga. Vamos a darle gracias por esta ocasión una vez más a nuestro Señor. Y Señor, queremos darte las gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu presencia. Tú nos enseñaste a orar y como hermanos nos unimos para orar a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, pues, hasta pronto.